El último movimiento de China podría haber acabado con la economía fallida de Rusia. Puede parecer dramático, pero no es exageración. Recientemente, Pekín terminó silenciosamente un sistema de subsidios ocultos que había mantenido vivo durante años el mercado de exportación clave de Moscú. Como resultado, una de las últimas fuentes importantes de ingresos de Rusia ahora se está derrumbando. En este video, veremos cómo China canceló un rescate clave para la economía rusa afectada por la guerra, cómo esa decisión debilita la base monetaria rusa y por qué Putin ahora está aislado y expuesto. Comencemos con lo que realmente cambió. En septiembre, China dejó de subsidiar extraoficialmente a las empresas estatales que importaban cobre y níquel de Rusia. Digo no oficiales porque nunca se anunciaron públicamente estos subsidios. Operaban discretamente como reembolsos y descuentos, lo que hacía más barato para las empresas chinas comprar metal ruso, lo cual hicieron en grandes cantidades. Esto les permitía pagar menos por los metales, revenderlos a precios normales y quedarse con la diferencia. Era un arreglo sencillo. Tú me ayudas, yo te ayudo. Así, la industria metalúrgica de Rusia recibió un impulso que la mantuvo competitiva globalmente. Los subsidios no solo eran útiles, eran la columna vertebral de la industria metalúrgica de Rusia. Por años, fueron el puente invisible que mantuvo vivas las exportaciones cuando el mundo cerró sus puertas. Cuando Europa y Estados Unidos impusieron sanciones, Rusia perdió acceso a sus mercados clave. De repente, las empresas occidentales dejaron de comprar metales rusos como cobre y níquel. La Bolsa de Metales de Londres y la Bolsa Mercantil de Chicago prohibieron los metales rusos. De la noche a la mañana, China se convirtió en el único comprador importante que aún estaba dispuesto a contestar el teléfono. Pero China no solo compró, mantuvo el sistema funcionando con incentivos financieros que hacían rentables los acuerdos, aun con altos riesgos. Esos beneficios ocultos mantuvieron las fábricas rusas en funcionamiento, a los mineros pagados y evitaron que el rublo se desplomara aún más rápido. No era una asociación, solo soporte vital disfrazado de comercio. Así que cuando Pekín decidió desconectar el soporte vital este pasado septiembre, no solo estaba recortando costos, también estaba enviando un mensaje. China ya no quería sostener la frágil economía exportadora de Rusia. A riesgo de sonar como una mala canción romántica, para entender lo que Rusia acaba de perder, primero tienes que apreciar lo que tenía. Los números lo muestran claro. A inicios de este año, Rusia aumentó significativamente sus exportaciones de metales a China. Ventas de cobre subieron 66% y envíos de níquel más que se duplicaron respecto al año anterior. El sistema fue tan efectivo que el aluminio ruso llegó a venderse a más de 20% menos que el precio global. Viendo estas cifras, no necesitas ser un genio para darte cuenta de que los subsidios chinos fueron muy efectivos. Ellos crearon completamente una situación en la que todos ganaban. Rusia mantenía sus fábricas en funcionamiento y sus cifras de exportación fuertes. China aseguró materias primas baratas para sus industrias. Pero ahora todo eso se ha ido, y Pekín está retrocediendo silenciosamente. Oficialmente, nadie dice por qué, pero aún así no es difícil ver lo que está pasando. China no quiere depender mucho de un país excluido de los principales mercados globales. La economía china enfrenta sus propios retos y mantener a Moscú no es su prioridad. Al recortar estos subsidios, China está protegiendo a sus propias industrias de las fluctuaciones de precios y los riesgos de suministro, y en el proceso está dejando que Rusia se hunda. Pero también existe otra razón poco mencionada. En resumen, Rusia es un desastre y China no quiere verse involucrada. Hablaremos más de esto en unos minutos. Como imaginas, la decisión tuvo un impacto inmediato. Sin descuentos, los metales rusos son más caros y menos atractivos. Casi de la noche a la mañana simplemente han perdido su ventaja. Esto hizo que compradores chinos buscaran proveedores en el sudeste asiático, África y América Latina. Estas regiones brindan mano de obra barata, nuevas reservas y menos riesgos políticos. Cuando los compradores se van, recuperarlos es difícil. Rusia ahora tiene metales sobrevalorados y menos clientes. El cobre y níquel que se movían rápido antes, ahora están almacenados en bodegas. Exportadores enfrentan problemas para cerrar tratos y sus ganancias bajan. En el comercio global, si pierdes tu ventaja de precio, pierdes tu lugar en el mercado. Eso está ocurriendo. Para el Kremlin, esto es más que un tropiezo comercial. Es un golpe al núcleo de su plan de supervivencia tras las sanciones. Desde 2022, tras el cierre de mercados occidentales, Rusia depende de China para vender lo que otros no compran. Metales, petróleo, gas y madera, todo lo que aún cruzaba fronteras acabó en puertos chinos. Beijing se convirtió en el salvavidas que permitió a Moscú seguir presumiendo de exportaciones récord a pesar del aislamiento. Pero ahora, mientras China sigue retirándose, esos números récord están empezando a evaporarse. Si esto parece una historia de colapso gradual, es porque lo es. Aunque Rusia no se desmoronará de inmediato, su economía ha sufrido daños acumulados con el tiempo. Este no es el mejor momento para recortar subsidios, ya que el presupuesto de Rusia está al límite.
El gasto en la guerra crece cada mes, drenando recursos de casi todos los demás sectores. Se recortan servicios sociales, congelan pensiones y bajan subsidios regionales. La inflación está muy alta y los salarios reales han caído más del 8% solo en lo que va del año. En Rusia, sube el costo de vida y los ingresos no crecen. El gobierno enfrenta creciente presión desde todos lados, y con el colapso de la industria metalúrgica, esta aumentará aún más. Casi todo el presupuesto federal depende de impuestos a la exportación e ingresos energéticos. Estas fuentes financian operaciones militares, infraestructura, salud y educación. Los metales como cobre, níquel y aluminio generaron más de $60.000 millones el año pasado. Ese ingreso ayudó a cubrir los huecos dejados por la caída de los precios del gas y la disminución de las exportaciones de gas. Mantuvo abiertas las fábricas, pagó salarios y le dio a Moscú un respiro. China reduce esa fuente de ingresos causando su desplome. Ya no hay descuentos, la demanda baja y los precios caen. Las exportaciones ya disminuyeron y analistas prevén que los ingresos por metales bajen entre 20 y 30% a fin de año. Eso no es un golpe, es un cráter. Implica menos fondos para defensa, menos apoyo a regiones en conflicto y mayor presión sobre el rublo. Esto no es solo un revés financiero, es un golpe a la base de la supervivencia económica de Rusia. El Kremlin deberá elegir entre reducir más servicios públicos o imprimir dinero para mantenerse, arriesgando mayor inflación. Y está ocurriendo en el peor momento posible. Para empeorar esa crisis, las fábricas en los montes Urales, donde se extrae la mayor parte del níquel y cobre del país, ya están enfrentando incertidumbre. Estos pueblos surgieron junto a la industria metalúrgica. Cuando baja la demanda de China, despiden trabajadores, la economía local se estanca y los gobiernos regionales buscan efectivo. No es una crisis que explotará de la noche a la mañana, pero la presión lenta ya está en marcha. Considéralo otra mala sorpresa que Moscú tendrá pronto. Lo que hace esto especialmente doloroso es que Rusia no tiene las herramientas para contrarrestar el movimiento de China. No puede imponer sanciones ni exigir renegociaciones porque es la parte más débil. Como era de esperarse, los desafíos de este desastre son unilaterales, ya que China no sufre. Sin subsidios pueden comprar metales al mejor postor, lo que beneficia a Pekín. Y, curiosamente, todavía puede comprar metales rusos, pero ahora a precios de ganga. Rusia no puede hallar nuevos clientes fácilmente. Ahora ha tenido que dar mayores descuentos solo para mantener los envíos. De lo contrario, se quedará con almacenes llenos de mercancía que no puede venderle a nadie. Es una situación en la que Moscú pierde sí o sí. ¿Vende barato o no vende? China siempre gana. El cambio de Rusia en las exportaciones de metales no es solo un problema local, también está sacudiendo los mercados globales. Rusia era uno de los principales proveedores globales de níquel, cobre y aluminio. Estos metales se usan en todas partes, desde la construcción hasta la electrónica, y Rusia juega un papel importante en mantener los precios estables. Con la demanda china bajando y menos exportaciones rusas, el equilibrio comienza a romperse. Comerciantes en Londres y Singapur ya notan cambios. En ciertas categorías, los suministros se ajustan, sobre todo para níquel de alta calidad y cobre refinado. Al mismo tiempo, Rusia está ofreciendo existencias de menor calidad a precios descontados, tratando de mantener el flujo de efectivo. Esa combinación de escasez y exceso de oferta está haciendo que los precios fluctúen. Es más difícil predecir cuánto costará algo la próxima semana, y mucho menos el próximo mes. Este tipo de caos en los precios no solo afecta a Rusia y China, también pone presión sobre otros productores. Países como Chile, Indonesia y Perú ahora enfrentan una competencia impredecible. Sus metales se comparan con el stock ruso, que es más barato aunque de menor calidad. Eso altera los puntos de referencia y hace que la planificación a largo plazo sea más difícil para todos los involucrados. Pero no todos son malas noticias para otros exportadores. Varios países ricos en recursos renegocian acuerdos ahora. China y otros compradores que dependían de Rusia ahora buscan nuevos proveedores, dándoles más poder de negociación. Se reescriben contratos, cambian términos y surgen nuevas alianzas a puerta cerrada. Lo que comenzó como un cambio silencioso en los hábitos de compra de los chinos, ahora se está convirtiendo en un reinicio global en la forma en que se comercian y se fijan los precios de los metales. Rusia obviamente no está contenta y usa su típica propaganda. En Moscú, intentarán mostrar esto como temporal, quizá como ajuste técnico o revisión de políticas. Eso es desear. Pekín no toma decisiones comerciales al azar. Cada paso es clave, sobre todo al tratarse de un socio como Rusia. El gobierno chino lleva años creando una red de proveedores en África, Sudamérica y el sudeste asiático. Rusia necesita más a China que al revés. Por eso Pekín puede retirarse ahora.
La decisión también nos dice mucho sobre cómo China ve el futuro de Rusia. Pekín probablemente se ha dado cuenta de que Rusia ya no es un socio económico confiable a largo plazo. La guerra en Ucrania ha agotado las finanzas y la reputación de Moscú. Las sanciones, mercados inestables y la incertidumbre política vuelven riesgosa la inversión en Rusia para China, que prioriza la estabilidad. Eso es una gran señal de alerta. Recortar los subsidios es una manera silenciosa de decir que estamos reduciendo nuestra exposición. Curiosamente, al verlo en perspectiva, notas que la situación de los metales no es la única señal del deterioro en la relación sino-rusa. Recientemente, hemos visto cada vez más señales de que China podría estar terminando su relación con Rusia. No de forma dramática o notoria, sino con un retiro silencioso y constante que ya es imposible ignorar. Es como ver a alguien retirarse lentamente de un mal negocio mientras sonríe cortésmente todo el tiempo. En la superficie, los dos países todavía se llaman socios estratégicos, pero por debajo, el equilibrio está cambiando bastante rápido. La evidencia más clara de esto está en el comercio. En agosto, las exportaciones chinas a Rusia cayeron más del 16% y las rusas a China casi 18%. Para una relación que ambos gobiernos llamaron irrompible, esas cifras parecen una mala ruptura. Hace 2 años, China compraba petróleo ruso a niveles récord. Al mismo tiempo, las tiendas rusas se llenaban de productos chinos, consolidando su sólida amistad. La luna de miel terminó, y el impulso económico también desapareció. Los acuerdos se están agotando, los pedidos están disminuyendo, y el llamado giro hacia el este del que Moscú alguna vez se jactó está perdiendo fuerza. Entonces, ¿qué pasó? Es simple. China logró su objetivo. Durante los primeros años de la guerra en Ucrania, Pekín aprovechó al máximo la desesperación de Rusia. Llenó sus reservas estratégicas con petróleo y gas, almacenó carbón con descuento y compró metales industriales a precios de ganga. Aumentó su cuota en Rusia al llenar el país de autos, electrónicos y maquinaria que Occidente dejó de vender. Ambas partes se beneficiaron un tiempo. Pero cuando China llenó sus reservas y aseguró acuerdos energéticos con los estados del Golfo, su demanda de suministros rusos cayó mucho. Y cuando China ya no necesita algo, no sigue comprándolo solo por amabilidad. La lealtad de Pekín es estratégica, no sentimental. La economía rusa depende de la demanda china, mientras que China puede obtener lo que necesita en otros países. Ahí es realmente donde radica su enorme influencia. Aún así, las cifras comerciales son solo una parte del rompecabezas. El verdadero cambio está en el comportamiento de China. Pekín ha reducido discretamente su exposición a posibles reacciones negativas de Occidente en el último año. Estados Unidos, bajo el segundo mandato de Trump, ha implementado una ronda más dura de sanciones, no solo contra Rusia, sino también contra cualquier empresa que ayude a Moscú a evadir las restricciones. Eso incluye bancos chinos, empresas navieras y proveedores de tecnología. El mensaje de Trump es claro: si ayudas a Rusia, lo pagarás. Para Pekín, eso es una pesadilla. Su economía está presionada. Los mercados inmobiliarios colapsan, el desempleo juvenil es récord y bajan las exportaciones. Lo último que China necesita en este momento es una guerra financiera con Washington. Aunque sigue comprando petróleo ruso, reduce lo demás, incluso metales. Se están cancelando discretamente acuerdos de maquinaria, electrónicos y piezas industriales. Grandes proyectos de construcción también se han desacelerado. Los bancos chinos también se están volviendo cautelosos, endureciendo las reglas para los clientes rusos e incluso cerrando cuentas que parecen demasiado riesgosas. La relación es más fría y en Moscú los funcionarios intentan manejar las consecuencias. El Ministerio de Industria y Comercio ha sugerido discretamente exenciones fiscales de emergencia para ayudar a los exportadores a mantenerse a flote. Medios estatales buscan calmar al público diciendo que China se adapta a cambios globales, pero el ambiente es tenso tras bambalinas. Según se informa, altos ejecutivos del sector metalúrgico han mantenido reuniones privadas instando al Kremlin a presionar a Pekín para obtener un apoyo renovado. Hasta ahora no ha salido nada de eso. No es difícil pensar que se están llevando a cabo reuniones como estas en muchas industrias entre estos dos gigantes. China, con empresas como Minmetals y Narinco, ya revisa acuerdos de suministro con socios rusos. Algunos pedidos futuros se están trasladando a productores sudamericanos, especialmente en Chile y Perú, donde los precios son estables y los riesgos políticos son mucho menores. Estos cambios no son ruidosos ni dramáticos, pero sí deliberados. Pekín no ha hecho declaraciones públicas, y ese silencio dice mucho. Esto no es un malentendido ni una pausa temporal, es calcular y moverse. China está protegiendo sus propias industrias, reduciendo su exposición a una economía sancionada y alejándose silenciosamente de una relación comercial que ya no le conviene. Rusia, mientras tanto, se queda esperando una respuesta. Esa, probablemente, nunca llegará, y ese instinto de supervivencia va más allá del comercio. Tecnología. La zona más sensible es donde el retiro es más visible. Hace un año, empresas chinas y rusas firmaban acuerdos en inteligencia artificial, telecomunicaciones y robótica. Se consideraba crear centros de investigación, sistemas compartidos e integrar chips chinos en proyectos de defensa rusos.
La mayoría de esos planes han desaparecido. Algunos están en pausa y otros abandonados. ¿Por qué? Bueno, porque Pekín sabe lo frágil que es su propio sector tecnológico bajo el escrutinio de Occidente. Estados Unidos y Europa consideran a los gigantes tecnológicos chinos amenazas potenciales. Si se descubre que esas empresas transfieren componentes o software avanzado a Rusia, la reacción sería brutal. China no puede permitírselo. No arriesgará sus ambiciones globales solo para ayudar a Moscú a reparar su industria de defensa, expuesta por Ucrania. Este momento se siente casi poético. Moscú pasó décadas advirtiendo sobre los peligros de depender demasiado de las economías occidentales. Quería demostrar que podía valerse por sí misma. En cambio, terminó siendo aún más dependiente, esta vez de Pekín. Y cuando esa dependencia dejó de ser conveniente, China desconectó el apoyo. Es la misma historia, solo que con un jugador diferente teniendo el poder. La decisión de China de suspender subsidios a empresas que compran metales rusos es muy relevante. En la superficie, parece un pequeño cambio de política, pero tiene consecuencias enormes. Sin embargo, eso no solo afecta a Rusia. En China, esta medida es lógica, ya que la mayoría de sus ciudadanos se concentra en su vida diaria. Se preocupan por el empleo, la vivienda y el aumento del costo de los productos diarios. Los medios estatales no critican directamente a Rusia, pero tampoco elogian la guerra con frecuencia. En línea, la gente habla más sobre la economía de China que sobre las batallas de Moscú. Los jóvenes, especialmente, no están interesados en ayudar a otro país a pelear una guerra sin un ganador claro. El ánimo público es claro. China tiene problemas más grandes en casa que la guerra de Rusia. El liderazgo en Pekín lo ve claramente. La economía se desacelera, hay alto desempleo juvenil y precios de propiedades inestables. Gastar dinero para ayudar a Rusia podría perjudicar a China más de lo que ayuda a cualquiera. Recortar los subsidios para los metales es una jugada inteligente. Protege la economía china y mantiene recursos en el crecimiento local. China prefiere su estabilidad antes que ayudar a un socio ahora riesgoso. Esto no implica que China haya roto por completo con Rusia. Aún comercia y dialoga con Moscú, pero ahora todo es según China. Los acuerdos son menores, los pagos más lentos y los contratos más cuidadosos. Rusia ya no puede esperar compradores garantizados ni apoyo financiero constante. Para Moscú, este cambio es un desastre. No solo los metales sienten la presión. Otras industrias rusas que dependen de China también se están desacelerando. El sector maderero, antes impulsado por exportaciones a constructoras chinas, ahora recibe menos pedidos. La desaceleración de proyectos inmobiliarios en China reduce la demanda de madera rusa, impactando a los aserraderos. Las empresas de transporte, economías regionales y exportaciones de maquinaria y productos químicos también enfrentan dificultades. Los fabricantes rusos están reportando retrasos en los envíos, contratos cancelados y condiciones de financiamiento más estrictas. Los compradores chinos se están volviendo más cautelosos y algunos están cambiando a proveedores en el sudeste asiático y Europa. Este cambio dificulta que las empresas rusas sigan siendo competitivas por el acceso limitado al crédito global y mayores costos de producción. Incluso la agricultura, que se suponía ayudaría a Rusia a soportar las sanciones, está empezando a sentir la presión. Exportaciones de granos, carne y aceite a China bajan por diversificación de compradores. Kazajistán, Uzbekistán y varios países africanos ofrecen alternativas más baratas y con menos riesgo político. Eso obliga a los productores rusos a bajar precios o perder cuota de mercado. Lo que está pasando no es solo una caída en las ventas, es un retroceso lento en casi todos los sectores principales. China no está cortando lazos por completo, pero claramente está reduciendo su exposición. El cambio silencioso inició en los metales y ahora afecta madera, maquinaria, químicos y alimentos. Rusia observa cómo su principal socio comercial se aleja y ya se notan los efectos. La decisión de China es estratégica, no es enojo ni venganza. El país busca proteger su economía. Este cambio forma parte de una transformación económica mayor en China. Durante años, Pekín dependió de un gasto elevado y subsidios para crecer rápidamente. Ahora el enfoque está en un crecimiento constante y de alta calidad. Cada yuan debe apoyar los objetivos de China. Ayudar a Rusia ya no es parte del plan. Eliminar subsidios protege industrias chinas, fortalece su posición en metales y reduce riesgos globales. El cambio es parte de una tendencia global más amplia. Los países que antes dependían de Rusia ahora están buscando en otros lugares. India ha reducido la compra de productos rusos por sanciones occidentales que dificultan los negocios. Eso indica que ellos tampoco entrarían al mercado de metales para apoyar a Rusia. Rusia pierde socios y mercados, quedándose con menos opciones para vender metales y otros productos. Lo que realmente pierde es influencia, mientras China toma silenciosamente el control de los mercados que antes compartía con Rusia. Beijing está aprovechando la debilidad de Moscú y está actuando con decisión, ocupando cada espacio que Rusia solía dominar. Oleoductos, ferrocarriles y centros industriales de Asia Central antes controlados por Moscú
ahora están bajo influencia de Beijing. Toma como ejemplo la puerta de entrada Kazajistán-China-Corgos. Es un gran puerto seco que conecta líneas ferroviarias de este a oeste, lleno de actividad bajo inversión china. En Uzbekistán, China financia plantas de energía y una zona manufacturera. En Kirguistán, mejoras ferroviarias financiadas por Pekín abren rutas comerciales que evitan las redes rusas. Ni los optimistas más tercos en Moscú pueden ignorar que la influencia de Rusia disminuye donde antes era importante. China se expande silenciosamente. El ferrocarril Angarin-Toshkent, construido por China, conecta Asia Central con el corazón de China, evitando rutas rusas. En Turkmenistán, las plantas de procesamiento de gas respaldadas por China están proporcionando canales de energía alternativos que reducen la dependencia de los gasoductos rusos. Cada proyecto va erosionando lo que alguna vez fue la esfera de influencia de Rusia. Rusia, antes potencia regional, ahora lucha por seguir siendo relevante. El contraste es notable. Rusia usaba lazos históricos, poder militar y energético para mantener su influencia. China emplea dinero, infraestructura y planificación para tomar control de forma silenciosa. Sectores como metales, energía e infraestructura regional ahora favorecen a Pekín. En su condición actual devastada por la guerra, Rusia simplemente no puede igualar la escala ni la consistencia. Es como ver a alguien jugar damas contra un maestro de ajedrez en una mesa inestable. Las consecuencias para Rusia son brutales a nivel global. Los países que antes dependían de Moscú ahora dudan porque Rusia también está teniendo dificultades. Sus exportaciones de metales bajan, los acuerdos energéticos son riesgosos y el país ya no ofrece inversión ni estabilidad. Incluso sus aliados son cautelosos. Si Rusia necesita rescate, ¿quién aceptaría su ayuda? Este aislamiento deja a Rusia expuesta, dependiente de menos compradores y obligada a hacer acuerdos con rendimientos menores. China, en cambio, experimenta el efecto contrario. Al acabar los subsidios a tiempo, Pekín reduce riesgos y se posiciona para dominar mercados antes controlados por Rusia. No requiere anunciarse dramáticamente ni presumir poder militar. El resultado es evidente. China gana influencia y Rusia pierde poder de negociación. Para el Kremlin, la situación es más que un reto económico. Es un desastre político que afecta a la imagen que Vladimir Putin construyó en 2 décadas. El gobierno ruso prospera mostrando fortaleza. Cada discurso y reunión televisada afirma que controlan la situación. Cuando un socio extranjero como China se aleja, la ilusión se rompe. Ninguna cobertura mediática estatal oculta los hechos. Si entra menos dinero, alguien en Rusia pagará el precio. Usualmente un ciudadano común. Los precios ya están subiendo en las tiendas de comestibles. Los productos importados son más difíciles de encontrar. Los suministros básicos que antes venían de Europa, ahora llegan de mercados más pequeños y caros. La caída del rublo encarece los productos importados y los salarios no se ajustan igual. Sin subsidios a la exportación, las fábricas producen menos, bajan salarios y desaparecen empleos. Se convierte en un ciclo que se vuelve más estricto con cada mes que pasa. El gobierno ruso probablemente responda como siempre, imprimiendo dinero y subiendo impuestos. Eso puede tapar huecos temporalmente, pero luego genera un problema mayor. La inflación volverá a subir, obligando al Banco Central a aumentar las tasas de interés. Los préstamos serán más caros, las pequeñas empresas sufrirán y la inversión disminuirá, un patrón habitual en Rusia. Tapas una fuga y surgen 3 más, mientras la clase política finge que todo está bien. La televisión estatal resaltará acuerdos con países como India, Irán o Turquía, dando la impresión de un comercio en auge. Lo que no mencionarán es que estos acuerdos suelen ser pequeños o simbólicos. Ninguno de ellos puede reemplazar el enorme volumen de comercio que China solía representar. Pekín era el ancla. Ahora el barco está a la deriva. Lo que pasa en Rusia es predecible. El gobierno buscará apoyar la industria metalúrgica con subsidios, inyectando más dinero en empresas que ya tienen problemas para vender. Muchos fondos se perderán por corrupción o solo cubrirán sueldos y mantenimiento. Es como tratar de mantener a flote un barco hundiéndose con una cuchara. Las economías locales que dependen de la producción de metales serán las más afectadas. Norilsk, Magnagorsk y Chelyabinsk dependen mucho de la fundición y minería. Al bajar la producción, cierran tiendas, las escuelas pierden fondos y jóvenes buscan mejores oportunidades. La fuga de cerebros ya comenzó. Muchos ingenieros calificados se mudan al extranjero. La decisión de China acelerará esto. Ten por seguro que los inversionistas internacionales están muy atentos a todo esto. Incluso países aliados de Rusia, como India o Arabia Saudita, notan las advertencias. Saben que negociar con Moscú es cada vez más riesgoso financieramente. Si Pekín, que probablemente es el socio más pragmático que tiene Rusia, empieza a cortar lazos, ¿qué confianza deberían tener los demás? Todo inversionista entiende que la estabilidad importa más que el sentimiento. Y ahora mismo, Rusia parece inestable. No me malinterpretes.
Sin embargo, todo este caos no significa que Rusia vaya a desaparecer. Seguirá comerciando, produciendo y sobreviviendo, pero bajo mayor presión, vendiendo sus recursos más baratos solo para mantenerse a flote. Es una erosión lenta, no un colapso repentino, y eso la hace devastadora. El momento de Pekín fue perfecto. Esperó a que Rusia dependiera totalmente y luego redujo el apoyo para dañarla sin causar caos. Es una estrategia clásica de China. Controla los resultados y permite que la otra parte note tarde el cambio de poder. Rusia, antes orgullosa de su autosuficiencia, ahora aprende que incluso las potencias pueden volverse dependientes al confiar demasiado en un solo aliado.